Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me escuchan bien. Buenas tardes, sí, se logra escuchar. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase. Les pido una disculpa por la demora, pero tampoco quería que perdamos esta clase. No va a ser largo. Lo único que vamos a ver son los ejemplos de aplicación que ya les había mencionado en la clase pasada. Yo también voy a desactivar mi cámara, ya que creo que el video me hace más inestable mi conexión, que el día de hoy ha estado muy pésima. Creo que he entrado unas 10 veces para conectarme, así que yo también lo voy a desactivar. Les voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Lo único que nos falta ver de este tema, para concluirlo, son los ejemplos de cálculo. Bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí es ya lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Todas las fuerzas que intervienen o que están presentes en nuestra estructura, además las del agua, la de los sedimentos, etc. Primero vamos a ver este ejemplo número 1, donde, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, aquí nos está indicando el esquema que nosotros tenemos un cimiento impermeable. Siempre fíjense en eso antes de comenzar a hacer cualquier cálculo. ¿Qué tipo de cimiento es el que ustedes tienen presente para emplazar su diseño, para realizar sus cálculos, etcétera? Entonces, aquí nos dice que tenemos un cimiento impermeable. Quiere decir que prácticamente no voy a tener fuerzas de filtración, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá, fíjense, ya tenemos nuestra presa donde está para cada uno de los taludes, perdón, para cada lado tenemos ahí los taludes y además de eso ya tenemos este nivel máximo. También tenemos la cresta de la presa o la base, pero la base más pequeña que es 6 metros. Tenemos una base total de la parte de abajo que es 106 metros. Además de eso, cuenta 2, ¿verdad? Tomamos en cuenta el volumen muerto, que es la parte donde están los sedimentos, y también tomamos en cuenta el volumen útil, que es lo que nuestra presa, nuestro embalse está utilizando de una manera mucho más factible. Entonces ahí está, además de eso, está el bordo libre, fíjense, y el nivel máximo de operación, por supuesto. Entonces, en total tenemos H de cuánto, o una carga de agua de cuánto, de 25 metros. Bien, ahí tienen todas las distancias y todas las medidas que necesitamos. Ahora, más abajito, ¿qué es lo que tenemos? Aquí están marcadas con rojo, fíjense, todas las fuerzas que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos. Primero que todo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el peso propio de nuestra presa, bien. Luego habíamos dicho de que vamos a tener también una fuerza o un empuje por parte de los sedimentos. Vamos a tener también otro empuje por parte del agua, pero no solamente va a ser empuje para el agua, ¿se acuerdan? También tiene su peso. Entonces actúa de esa manera. Y todo, absolutamente todo, se calcula de acuerdo a las distancias. Entonces tomen en cuenta que geométricamente ustedes van a tener que hacer estos cálculos. Ahora bien, solamente estamos tomando en cuenta, fíjense, hasta P5. ¿Se acuerdan que teníamos también el par de fuerzas para el sismo? No solamente en el agua, que tenía una forma diferente a esta, para la distribución de las presiones, sino también teníamos aquí, ¿se acuerdan? La cruz de flechas. Nosotros no tomamos en cuenta eso porque eso se asume que forma parte de un estudio mucho más especializado y no es solamente decir, esta me hace momento aquí y sale esto. No, necesita y requiere de un estudio muy especializado porque tomar en cuenta los sismos
para los lugares donde sí se los considera o se los toma en cuenta, es muy importante. Para nosotros no, porque no es algo que habitualmente nos sucede en nuestro país o en nuestra zona. Entonces, eso requiere de estudios mucho más profundos y especializados, específicos, como ustedes deseen llamar. Bien, entonces esos son los datos que tenemos para empezar a calcular nuestro ejercicio. Ahora bien, aquí fíjense, también tenemos nuestros datos. Voy a bajar mi barra abajo para que no me estorbe. Estamos trabajando con el cimiento impermeable. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en esta tablita ya tenemos todos los datos traídos desde ¿dónde? Desde nuestro esquema que acabamos de ver. Me voy a regresar para atrás. Todos estos datos de aquí ya están en esta tablita. La densidad del agua, la sabemos. El peso específico del terraplén, 1700. El peso específico del sedimento, porque en el volumen muerto lo tomamos en cuenta, aquí tienen el valor. La altura del terraplén, 25 metros. Altura 1, la altura del sedimento también, fíjense, 7 metros, H2, altura útil, H3, bordo libre, M y N, que son los taludes, B1, que es la parte de la coronación, la cresta de la presa, la parte más angosta, y B2 es el talud aguas arriba. B3 el talud aguas abajo, 50 y 50, más los 6, entonces estaríamos completando los 106. Hasta aquí 50, más 6 y más 50. Ahí está, 106. El tipo de cimiento. En este caso, como nosotros estamos trabajando con cimiento impermeable, entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta 0. Fíjense, aquí lo tienen igual. Si estuviéramos trabajando con suelo permeable, entonces aquí sería 1, pero es impermeable, entonces 0. Luego tenemos también más abajito el coeficiente de seguridad al deslizamiento, 0.3. ¿A qué se refiere ese coeficiente? Es el factor de fricción que nosotros tenemos que considerar, es decir, esa fuerza que se opone al deslizamiento entre ¿qué? Entre el suelo y nuestra estructura, es decir, aquí, ¿verdad? Entre el suelo y la estructura, ahí. Bien, es una fuerza, entonces, ese coeficiente de seguridad al deslizamiento y varía, ¿ok? Pero por lo general ya eso nos los dan como dato. Luego, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Para ejercer todos estos cálculos de esta tablita, que claro, como están en Excel, entonces no está paso 1, hacen esto paso 2. Pero yo les voy a explicar de dónde sale cada cosa. Antes de realizar todos estos cálculos, nosotros tenemos que hacer la descomposición de la presa en diferentes figuras geométricas conocidas. ¿Para qué? Para calcular el peso propio y para tener, por supuesto, mucha más facilidad de cálculo. Entonces, por ejemplo, acá, las cargas debidas o las fuerzas debidas a cada uno de estos elementos, incluso la supresión, las tienen acá, están todas anotadas, fíjense. Peso propio de la parte central, es porque se ha hecho esto, que era lo que yo les estaba mencionando. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es dividir en figuras y ponerle 1, 2 y 3, que va a ser igual a la 1, ¿verdad? Porque es lo mismo. Entonces, por eso que acá tienen, fíjense, me voy a volver al cursor porque el lápiz no se ve. Peso propio del talud, aguas arriba, ¿cuánto es ese peso o esa fuerza? Y ustedes pueden darle o enumerar o la nomenclatura que ustedes gusten, le pueden poner a cada cosa.
peso propio del talud central. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes están calculando este peso de aquí, lo mismo que el peso 2, fíjense. Entonces del 2 también van a tener 1 y del 1, uy, van a disculpar el pulso. Entonces ahí, P1, P2, P3, en este caso, ¿no? Ya seguramente en la tablita está diferente, pero como les digo, como ustedes gusten, enumeran para que tengan todo en orden. Peso propio del talud aguas abajo, que sería del triángulo que está al final de nuestra presa, el empuje del agua, el peso del agua, que ya sabemos, aquí está, fíjense, el peso y el empuje. Y luego está el empuje de los sedimentos. Aquí está, el empuje de los sedimentos. Y en este caso, si se dan cuenta, la subpresión aquí está calculada como 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es 0? Porque nosotros estamos trabajando, ¿dónde? Estamos trabajando en un cimiento impermeable y estamos asumiendo que este suelo no tiene la capacidad de retener una cantidad de caudal por debajo de la estructura que nos signifique peligro para la misma. Es por eso que su presión, 0. Vamos a ver en el ejemplo 2 el caso de cuando sí tenemos supresión. Bien, entonces continuemos. Calculamos cada una de esas fuerzas, ¿ok? De acuerdo a cómo ustedes dividan su presa, calculan los pesos propios y luego pueden estimar también el brazo de palanca porque vamos a calcular momento. Entonces, ¿dónde se calcula ese momento? Me voy a volver atrás. El momento por lo general lo calculamos en este punto. Entonces, ustedes ahí se marcan un punto, pongámosle punto B aunque sea, D, C, lo que ustedes gusten. Ahí. Vamos a calcular momento en ese punto. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta fuerza de acá, la 1, la 2, la 3, ustedes necesitan saber esta distancia, ¿verdad? Hasta el punto B. Lo mismo de acá, necesitan esa distancia para calcular momento. Me imagino que ya no necesitamos aprender, ¿verdad? A calcular momento. Y lo mismo de acá, ¿cuál es la distancia? Hasta ahí, hasta llegar al punto B, y lo mismo de acá. Entonces, es en este punto donde se calculan los momentos. Y para todas las fuerzas, ahí están los brazos de palanca, me voy a volver a mi cursor de la flechita. Fíjense los brazos de palanca y con eso, fuerza por distancia, tienen el momento. Entonces, de esa manera tienen que hacer para cada figura donde ustedes hayan calculado el peso o la carga. Bien, entonces luego de eso, más abajito tenemos el control de la presa al vuelo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tenemos que ver para que la presa sea estable? ¿O qué es lo que nos dice que nuestra presa va a ser estable? Haciendo los cálculos. Primero que todo, que sea resistente al deslizamiento, que es lo que ustedes tienen acá como segundo paso, que sea resistente al deslizamiento y también al vuelco. Aquí está. Control al vuelco y control al deslizamiento. Alrededor de este punto que yo les he marcado, aquí, la presa, si es inestable, se puede volcar. ¿Ok? A ver, les voy a marcar esto también. ¿Qué quiere decir? Ahí. Entonces, estos serán los momentos disturbadores de la presa. ¿Se entiende? Pero también habrá momentos
restauradores. ¿Eso qué quiere decir? Que van a hacer o van a hacer todo lo contrario a los momentos disturbadores. Ahí. Que me van a devolver o que me devuelven a la presa a su estado estable. Entonces van a haber momentos disturbadores, pero también van a haber o van a existir momentos restauradores y actúan de este modo, en este punto donde estamos haciendo momento. Ahora, se va a volcar la presa siempre y cuando los momentos restauradores, ok, que serían estos de acá, le voy a poner su nombre acá. Estos son los momentos disturbadores con D o sub D. ¿Cuándo se va a volcar la presa? A ver, primero que todo, siempre y cuando los momentos restauradores, que son estos de acá, que son los que van hacia allá, hacia arriba, sean el doble que estos de acá, que los disturbadores o volcadores, no va a pasar nada, porque si estos son 2 veces los momentos disturbadores o volcadores, entonces no va a pasar nada. Mi presa no se va a mover. ¿Ok? Esa es la primera condición. Todo esto que hemos visto aquí es la primera condición. Ahora, ¿cuál es la segunda condición? La segunda condición es que habrán fuerzas que actúen en esta dirección. Se los voy a anotar en el esquema de arriba para que ya no enredarlos acá. Van a haber fuerzas en esa dirección, ¿ok? ¿Qué podríamos decirle también? Esas son disturbadoras. ¿Por qué? Porque prácticamente me quieren jalar la presa para acá. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, también van a haber fuerzas de resistencia que van a depender del peso de la presa por el coeficiente de deslizamiento. ¿Y cuáles serían esas fuerzas de resistencia? Claro que sí, todo lo contrario a las que se quieren oponer o a las que me quieren llevar la presa hacia este lado. Entonces a esas nosotros también le podemos llamar fuerzas restauradoras, lo mismo que los momentos que se va a oponer a que suceda esto de acá. Bien, y eso está dado ¿por qué? Por el coeficiente de deslizamiento. Todo esto de aquí es el coeficiente de deslizamiento y lo que habíamos visto primero es el factor que nos determina si nuestra presa se va a volcar o va a ser resistente al vuelco. Bien, volvemos al cálculo. Ahora, aquí ustedes tienen, me voy a volver a mi flechita porque el lápiz siento que no se ve. Tenemos ya lo que habíamos visto. Para hacer los controles, ya saben que son 2, ¿verdad? Al vuelco, donde utilizamos, fíjense aquí está la ecuación, factor de seguridad al vuelco es igual a ¿qué? A los momentos restauradores sobre los momentos volcadores. Tenemos que hacer este cálculo y me tiene que salir ese valor mayor o igual a 2. En este caso, fíjense, ya están calculados. Ustedes tienen que observar aquí cuáles van a tomar en cuenta para los momentos restauradores y para los momentos volcadores. En este caso, fíjense, están marcados aquí con diferentes colores, los restauradores y los volcadores, para que ustedes se den cuenta. Ahora, para el control de las presas al deslizamiento, nosotros tenemos que utilizar esta ecuación, donde, fíjense, factor de seguridad al deslizamiento o control, que es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener que esta F es el factor de fricción. Bien, entonces, por eso es F'. Y si no me equivoco, coeficiente de seguridad al deslizamiento, aquí está, fíjense, es ese 0.3. Luego, ustedes tienen que ver que
¿cuáles son estas fuerzas que ustedes van a reemplazar aquí? Por ejemplo, la P2A, ¿cuál es? Es el peso propio del talud aguas arriba, más la P2B, el peso propio central, que quiere decir de la figura que está en el centro, ¿verdad? Más P2C, ¿cuál es? El peso propio del talud aguas abajo, ahí está, más P1B. P1B es el peso del agua. Si se dan cuenta, son todos los pesos. Pero a eso le tenemos que restar P4. ¿Y qué es P4? Es la subpresión. Pero en este caso nosotros no tenemos porque estamos trabajando ¿dónde? En un suelo impermeable. Entonces va a ser menos 0 sobre P1H, que es el empuje del agua, más P5, que son la parte de los sedimentos. Entonces, si se dan cuenta, estas de acá son las fuerzas horizontales, ¿se acuerdan de los sedimentos? Que tiene esta dirección y también el empuje del agua. Estas dos, P5 y P1. ¿Ves? Ahí está, P1 y P5. Entonces, calculamos eso y nos tiene que salir entre 1.5 a 2. En este caso, también cumple. Se pasa, ¿no? Si es de 1.5 a 2, se pasa. Y este de acá, a ver, 92, mayor o igual a 2. También excede. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos aquí un sobrediseño o sobredimensionamiento. Si bien no estamos por debajo de los valores indicados, eso quiere decir también de que, bueno, todo lo contrario, ¿no? Quizás es algo súper bueno, pero también no es bueno para la economía. ¿Por qué? Porque estamos demasiado lejos también. Quizás no en peligro, ¿no? Pero nos hemos excedido demasiado. Sin embargo, acá cumple y cumple. Entonces, tendríamos que revisar qué es lo que podemos modificar para que más o menos los valores nos salgan, nos tienen que salir cercanos a estos de acá, ¿ok? A los que nos dice los factores que tenemos que cumplir. Entonces, mayor o igual a 2, pienso que un 2.5, 2.3 estaría bien. Y aquí de 1.5 a 2, lo mismo. Aquí se pasó. Entonces, estamos sobrediseñando nuestra presa. Y eso es lo que se busca que ustedes entiendan y comprendan, que no todo lo que sobrepase demasiado es bueno. ¿Por qué? Porque quizás estamos poniendo demasiado material, quizás podemos reducir el peso específico del material que estamos utilizando y así sucesivamente. Entonces, hay cosas que se pueden cambiar para modificar estos valores. Veamos el ejemplo número 2. Aquí ya no les voy a explicar todo porque ya lo hemos visto. ¿Qué es lo único que ha cambiado aquí? Es lo mismo, fíjense, solamente que en este caso nosotros tenemos un cimiento permeable para el ejemplo 2. ¿Se acuerdan que para el anterior era impermeable? Tenemos lo mismo, las mismas distancias, etcétera. Pero, ¿qué es lo que nos ha aumentado? Fíjense, esta distribución de presiones. ¿Por qué? Porque tenemos un cimiento permeable, que quiere decir que tiene la capacidad de almacenar o dejar y dar paso a quizás un caudal mucho más significativo por aquí debajo, que va a pasar por debajo de nuestra presa. Entonces, es por eso que aquí sí se toma en cuenta la fuerza de supresión. Y aquí ustedes lo tienen. Es esta P4. Lo demás es exactamente tal y cual lo hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces, fíjense, lo mismo. Ustedes acá, ¿qué es lo que van a tener? Para el tipo de cimiento, lo demás es exactamente lo mismo. Pero para el tipo de cimiento, como ya no es impermeable, entonces le vamos a poner 1. ¿Por qué? Porque es permeable. Lo mismo, ustedes pueden hacer
su distribución de figuras geométricas conocidas como gusten, de acuerdo al esquema que a ustedes les toque para realizar algún cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo, calcular las fuerzas o los pesos propios, tal como lo tienen aquí en el ejemplo, pero en este caso, como estamos trabajando en un cimiento permeable, sí vamos a tener que calcular esa fuerza de supresión y ustedes ahí la tienen. Entonces, ¿cuál es el esquemita de la distribución de las presiones? Para esa supresión es este de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Va a existir esta supresión que va a tender ¿a qué? ¿A qué tiende esta fuerza hacia arriba? Me tiende a levantar mi estructura, ¿se dan cuenta? Para arriba, entonces me está empujando la estructura hacia arriba. Por lo tanto, me hace inestable mi presa. Bien, entonces, la fuerza normal, en este caso, tomando en cuenta solamente las verticales, a ver, por ejemplo, sería P1B, P2 más P2 menos P4, ¿verdad? Las verticales. En el anterior ejemplo, simplemente como era P1 más P2, pero ahora nosotros le tenemos que restar esta fuerza P4 por la supresión. ¿Y cuál va a ser este valor de aquí de la supresión? Nosotros sabemos que en esta distribución de presiones, y también se los mostré en la clase pasada, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Rho por G por H, ¿verdad? Pero tendríamos que multiplicar esa presión que está dada, ¿por qué? Por toda esta área que es la que está en contacto con mi estructura. Con toda esa área, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Podría ser mi H2 al cuadrado, ok, acá hagamos de cuenta que tenemos H2 al cuadrado por toda esta longitud, que es 106 dividido entre 2, ¿verdad? ¿Y dónde actúa esta fuerza de supresión? Actúa a 1/3, ¿verdad? 1/3 y acá es 2/3 y aquí 1/3. Entonces actúa a 1/3 de mi figura. Bien, ahora otra cosa que me gustaría que ustedes se den cuenta es que, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos, me voy a volver a la flechita, ¿se acuerdan de que hay casos donde aquí tenemos una altura de agua, ¿verdad? H2. ¿Qué va a pasar? Si es ese el caso, entonces ya no vamos a tener esta figura. A ver, se los voy a dibujar. Ahí y aquí. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho en algunos casos vamos a tener esta altura 2. Ahí. Pero, ¿qué va a pasar? Si tenemos un cimiento permeable, entonces la figura de la distribución de presiones ya no va a ser triangular, va a ser diferente. ¿Cómo va a ser? A ver, ya lo perdí mi lápiz. Aquí. Más o menos. Sería así, de este modo. Claro que está un poquito más para abajo, pero es que me cuesta con el mouse. Ahí. Entonces, tendría esa figura. Bien, esa es la diferencia. Ahora, volvámonos aquí a la tablita a observar ese valor que se ha calculado para la supresión, que en este caso, fíjense, lo tienen ahí. Y es un número bastante elevado. Fíjense, la supresión tiene este valor. Luego de eso, hacen exactamente lo mismo, que es lo que tenemos que hacer, calcular esos brazos de palanca, obtenerlos y así poder calcular los momentos. ¿Dónde vamos a calcular el momento? En este mismo punto. Y vamos a revisar los controles. Vamos a hacer los controles respectivos. ¿Qué vamos a tener?
habíamos dicho de que tenemos que hacer el control o se debe cumplir el factor de seguridad al vuelco y lo mismo. Tomamos en cuenta los momentos volcadores y los momentos restauradores y eso tiene que ser mayor o igual a 2. En este caso, fíjense, ahora sí está cerquita, 2.02. Entonces, cumple. Ahora, ¿qué más? Tenemos que ver si cumplimos con el control al deslizamiento, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto de dónde sale cada una de estas variables, ya sabemos que prácticamente son los pesos entre los empujes, ¿se acuerdan? Y eso nos tiene que dar entre estos parámetros y sale, fíjense, 1.86. Entonces, muy bien, estamos dentro de este parámetro. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, que cuando estemos calculando o estimando estos momentos volcadores y también el factor de seguridad al deslizamiento, al vuelco, estos factores no salgan lo más cercanos a esto de acá, porque de lo contrario, como les estaba mencionando, perdón, se nos pasa demasiado, ¿verdad? Entonces estamos sobrediseñando nuestra presa. ¿Y eso qué implica? Más dinero, más inversión, más material, más todo. Entonces, lo más recomendable es que estos factores cumplan de esta manera, lo más cercanos posible a los parámetros que nos marca al vuelco y al deslizamiento. Bien, estos son los dos ejemplos que nos faltaban ver. ¿Tienen ustedes alguna pregunta de lo que hemos visto en los ejemplos? Buenas tardes, ingeniera. Sí tengo una pregunta. Dígame. ¿La estructura siempre va a ser simétrica en la parte de los taludes o puede tener distintas áreas? Ah, puede tener distintas áreas. No siempre va a ser acá 50, acá 6 y acá 50. Puede tener diferentes taludes. Así que no va a ser igual. ¿Y en qué caso sería diferente? ¿O para Eh, qué lo ¿en, aplicaría? ¿En qué caso sería diferente? Cuando ustedes vean de que, por ejemplo, habíamos visto, si se corta, se van a volver a conectar, por favor, ¿ok? Para terminar con la clase. Habíamos visto que hay diferentes, podemos emplear diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, seguramente que si solamente vamos a tener una presa homogénea, ¿ok? Nuestras distancias, y ustedes se van a dar cuenta de esto incluso en la vida real, nuestras distancias o nuestros taludes y la distancia de aquí abajo va a ser bastante larga, va a ser de hasta 200, etc. ¿Por qué? Porque si bien, entonces les decía, wow, se ha nublado bastante. A ver, si ustedes van a, o solamente quizás en el proyecto que ustedes estén realizando cuentan con un solo tipo de material disponible, lo más recomendable es, ya sabemos que este tipo de suelo limo-arcilloso es pesado, pero si ustedes solamente tienen arena, por ejemplo, como hemos visto que hay diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de que su estructura sea lo más amplia posible. Bien, en cuanto al talud, ¿por qué? Porque estamos tratando de que la estructura sea lo más estable. Y mientras más pesada sea, entonces va a ser más resistente a todas estas fuerzas de deslizamiento y momentos de disturbadores, perdón, o momentos volcadores, que es lo mismo. Entonces, depende del tipo de material, ¿ok? Ya cuando ustedes estén realizando su diseño y demás, tienen que ver esas cosas, pero si es algo que se les vaya a dar para que ustedes hagan de manera grupal, se les da todos los datos, es decir, el cimiento, las diferentes alturas y el tipo de material que deben utilizar con el respectivo peso específico.
Bien, ¿alguna otra pregunta antes de que llueva? En el caso del redimensionamiento, cuando, como vimos en el anterior ejercicio, no excedía demasiado, ¿cuáles serían las variables que podríamos mover para que se acomode más a los datos Ya, del es cálculo? recomendable mover específicamente no tanto el talud, sino quizás un poquito el material con el que estén trabajando. Si están trabajando con arena, por ejemplo, o perdón, con arcilla, entonces cambien arena. Si están trabajando con algún tipo de combinación de material, hagan otra combinación. Todo donde, para que al final les pueda reducir eso. Después, otra cosa que ustedes pueden hacer sería no solamente afectar al material que están utilizando, pero por lo general con eso ya hay una solución. Y en el caso más extremo, podría ser el talud. ¿Está bien? Podría ser. Pero en el último de los casos, cuando ya ustedes hayan movido todo lo que hayan tenido que mover, cambiado de material, utilizado diferentes pesos específicos, diferente coeficiente al deslizamiento, etcétera, etcétera, que son todos los datos que hemos visto al inicio de cada ejercicio. Y así no les cumple, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ustedes pueden cambiar el talud buscando de que no les afecte a la carga de agua, ¿ok? Y otra solución sería de que si de verdad no les ha funcionado absolutamente nada de lo que ustedes han hecho para que les cumpla los factores, sería también directamente sacar ese material hasta un cierto punto, es decir, seguramente cuando quizás no les va a cumplir, por ejemplo, sea un suelo permeable. Entonces, ¿qué va a pasar? Habíamos hablado también en clases pasadas de que se puede sacar ese material del cimiento hasta una cierta profundidad y cambiarlo, ¿verdad? Adicionarle otro o mezclarlo, etcétera. Pero uno que cumpla con los requerimientos de su diseño o de lo que ustedes quieran construir, de la presa, por supuesto. Sin embargo, también saben que todo tiene un costo, entonces todo eso tiene que estar previsto. Si van a sacar cuántos metros, entonces cuánto les va a costar, cuánto les va a costar traer el material para reponer, pero a veces es la solución. Cuesta más, pero es algo que les va a hacer estable la estructura, entonces vale la pena la inversión también. Bien, ¿tienen más preguntas? Más que todo, hacer una verificación. El lunes les voy a mostrar el video, ¿ya? Porque ahorita las clases hasta las 4 ya me he pasado, por ahí tienen otra clase o algo. Ingeniero, Más que todo, dígame. ahorita ha sacado el comunicado el vicerrector. Dice que van a acatar el paro, dice, y no va a haber clase, dice, desde el lunes. Sí, ingeniera, ¿De verdad? hay un video que está circulando hay un video que está circulando por lo que son ¿cómo se llama? Los grupos de WhatsApp de la carrera, donde muestra que está ahí hablando el vicerrector, ¿no? Y a su lado está el rector, ¿no? El video lo mandé yo al grupo de la materia, ¿no? Para que pueda verificar si es que es un fake. Ah, ustedes no quieren pasar clases conmigo, ya los vi. No es eso, ingeniera. Es Canavini nomás. Ya, por nada más activen sus cámaras. Activen sus cámaras, por favor, para despedir la clase. Y mientras voy respondiendo a la pregunta de su compañero. El mantenimiento que se le hace
no es de gran, ¿cómo decir? No es, bueno, les voy a decir, no es la gran cosa, pero hacer mantenimiento a todo sí es importante. Entonces, ¿dónde se podría ir a verificar? Se podría ir a verificar a la parte central de nuestra presa, donde está latando de una manera correcta, que no haya ningún sonido extraño, por ejemplo, porque ya sabemos que es lo más importante, ¿verdad? Y si se nos daña, vamos a tener que encargar otra y así. Entonces, más que todo está ahí que en la estructura. Porque, por ejemplo, si es de hormigón, no tiene mucho que mantener porque es un material bien resistente. Entonces, más que todo es en la turbina. Hay que tener mucho cuidado con los problemas hidráulicos que habíamos visto, el golpe de ariete, etc. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Otra cosa de que también a la hora de que se abre la compuerta, hay un cierto espacio por donde pasa el agua y más allá se devuelve al río. Entonces es como un canal, bien, por donde se transporta el agua. Y también, si eso se daña, si alguien lo pisa, si se cae una roca por ahí, porque como está en medio de las montañas, puede pasar. Hay que verificar eso también, porque de otra manera el agua puede ingresar por donde no debería y también dañarnos algunas otras partes de la estructura. Eso sería. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a acatar el paro o no? No. Hacemos clase, ingeniero. Bueno, Sí, pasemos Hacemos clase. clase. ¿Qué vamos a hacer ahí en el paro? según, bueno, no he hablado todavía con el doctor, pero ustedes saben que Selena también trabaja con el doctor, entonces según ella, no sé si me lo dijo para ver lo que yo iba a decir, pero ella me dijo que el doctor le dijo que íbamos a seguir pasando las clases porque él no quiere que nos retrasemos. Ahora, claro, yo le voy a preguntar a él directamente. Es que yo sé que es para que nosotros apoyemos y demás y que sería lo mejor, pero si ustedes se ponen a pensar también, ya está cerca Navidad, ya está cerca Año Nuevo, mañana Navidad, pasado Año Nuevo, entonces también vamos a tener que alargar todo, alargar el semestre, alargar las clases, o sea, alargar el sufrimiento, como uno dice. Así que por ese lado, ustedes también, a ver, ¿cómo lo analizan ahí? Yo lo veo innecesario por lo que, claro, estamos en nuestra casa, pues no se puede, todo es virtual, pues, ¿no? Así que, como un compañero hace rato comentó, ¿no? Que es innecesario, pues, ¿no? Ya que todos estamos aquí, ya que estamos en la modalidad virtual, ¿no? Sería innecesario esto, ¿no? Pero pasemos, ni siquiera se dan cuenta estos tipos de que estamos pasando, ¿no? ¿No? Ni siquiera se dan cuenta. Pero no le digan a nadie que estamos pasando clase. Mentira, no. Bueno, yo voy a hablar con el doctor y ya yo les voy a avisar. Está bien, pero por mí no deberíamos de retrasarnos, la verdad. Porque después el sufrimiento no es para mí, es para ustedes. Los perjudicados son ustedes después. Con la acumulación de exámenes, con la acumulación de todo. Y ya saben, y yo también lo sé, yo también he sido estudiante, sé que uno no solamente lleva una materia, ¿verdad? Se nos acumulan a veces hasta 4 exámenes en el día y uno termina así como que no da más del cerebro y a veces, aunque uno está en la casa, ¿no? No sé si les ha pasado, pero incluso las mamás dicen, pero si no haces nada, ¿por qué te cansaste? Y yo le decía a mi mamá, pero mamá, pensar cansa. O sea, no me creía que yo estaba cansada, pero sí, eh, trabajar o pensar o razonar, imagínense, y la presión en ese mismo día, eso es un agotamiento que estuvieran trabajando. ¿Por qué? Y eso que el doble, porque no es algo que están haciendo manualmente y acomodan y esto no, ustedes están razonando.
Bueno, ese es otro tema ya. A ver, ya, yo voy a hablar con el doctor y, a ver, déjenme leer porque están escribiendo en el chat. Sí, aparte de que cuando uno está en su casa, los mandan a hacer oficios. Sí, es así. Entonces, bueno, yo creo que para el año ya vamos a volver presencial, ¿no? Es lo que según estaban diciendo. Pero incluso hay materias de cálculo, física, por ejemplo, que sé que están yendo, no sé si a las clases, pero a los exámenes, ¿no? Presencial, ya están yendo a los exámenes. Entonces, yo creo que para el año ya será un poco más estable todo y podríamos volver. Pero ustedes ya están terminando, ya están en obras. Seguramente solo les falta este semestre o el semestre que viene, o me equivoco. Así que ya no tienen mucho tiempo para ser ingenieros. Me alegra mucho porque a la mayoría de ustedes yo los he conocido, entonces, y los conozco. Me alegra mucho de verdad que ya estén en este nivel y que vean que todo lo que ustedes se están sacrificando hoy va a valer totalmente la pena, eso se los puedo asegurar. Así que no aflojen ni por un momento el paso que están llevando para que no se retrasen o no se estén desviando. Pasemos clases para no retrasarnos. Ya. Entonces, de todas maneras, le voy a preguntar al doctor y si él me dice que vamos a seguir pasando, entonces vamos a seguir pasando, ¿está bien? Para que no nos retrasemos. Pienso que sería lo mejor, pero ya sí, seguramente si a él le llega a los videos y todo, quizás no va a decir, bueno, acatemos el paro. Pero ya les voy a avisar en el grupo. ¿Está bien? Cualquier aviso, lo que sea, como yo estoy ahí, les voy a avisar. Así que nos vemos el día lunes o hasta otra oportunidad si acatamos el paro. Que les vaya muy bien, cuídense mucho.